Muy bienvenidos, queridos amigos radio oyentes de Radio Solidaria y fieles seguidores de Solidaria TV. Bienvenidos de corazón a este programa que con mucho gozo mi esposa y yo llevamos realizando durante muchísimos años, no sé cuántos. Estamos contigo. Es expresión bien clara de cómo es nuestro corazón hacia ustedes, porque el amor de Dios nos empuja, el amor al prójimo que viene del amor de Dios nos lleva a ponernos siempre a su servicio y bendecirles. La mejor manera, creemos, es transmitirles lo que de gracia recibimos en cuanto a las enseñanzas vitales para vivir en paz, para vivir en respeto a Dios y al prójimo, y en respeto a uno mismo, a nuestra conciencia, a nuestra dignidad, que Cristo restauró, rescatándonos de la indignidad de ser como todos los seres humanos, pecadores, malvados, egoístas. Y por eso pues queremos hablar de una cualidad divina importante que nos concede Cristo. El Espíritu Santo es el único que puede dar esta cualidad, que es el dominio propio. Miren, en un mundo en el que los políticos dictan leyes que ellos mismos no respetan por ningún lado, un mundo en el que se ha abierto la caja de Pandora y se han desatado todas las pasiones más vergonzosas habidas y por haber, pues los farsantes que juegan a dictar normas y a gobernar, pues tarde o temprano pues les quita la careta con sus hechos. No pueden dominar su propio corazón, que es engañoso más que todas las cosas, y hacen el ridículo más espantoso, como en el caso del político Errejón en España y otros muchos que podríamos mencionar en todo el mundo. Pero qué importante es recibir esa revelación de Dios con respecto a tener el control de nuestra propia vida, de nuestra mente, de nuestra boca. Y empezamos a hablar de Segunda de Pedro 1, del 3 al 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Luego añade que todas estas cosas son las que llevan al hombre a vivir sin caer en ninguna trampa del diablo, ¿no? Estarán firmes y el que hace todas estas cosas, pues no caerá en desgracia, ¿no? Y no caeréis jamás, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice el versículo 10. Entonces, señorío de nuestro ser, es lo que trae, lo que Jesucristo, que no es un dictador, que es el Dominus, Domini absoluto, el Señor. Y Él quiere que tengamos señorío. Él no quiere dominarnos, sino darnos su autoridad, el poder de su Espíritu, para que aprendamos a gobernarnos, por supuesto, dirigidos por su santa y perfecta voluntad y por medio de su Espíritu, pero a gobernar nuestro cuerpo.
todos los miembros de nuestro cuerpo, nuestra alma con los 5 sentidos y la memoria, el entendimiento y la voluntad y nuestro espíritu, señores de nuestro ser. Porque además es que Jesús es Señor de señores. Y un señor tiene señorío, tiene equilibrio de dominio propio, ¿no? Decía Séneca, el hombre más poderoso es el dueño de sí mismo. Hombre, nosotros confesamos que el dueño de nosotros mismos es Cristo, ¿no? Pero Él nos concede ese señorío que generosamente para que pues gobernemos nuestro ser con su inspiración. Es que fíjate lo que dice el versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, mediante el conocimiento de Jesucristo, ¿no? Y a través de eso pues han venido todas esas promesas y es impresionante, o sea, no deja duda a su divino poder, ¿no? Todas esas virtudes de las que hablamos, inclusive estamos en el dominio propio que hemos mencionado. Por eso nadie tiene dominio propio sin que Cristo se lo conceda. Así es. Y ahí está el problema de la sociedad en ruina total no es más que uno, que los ciudadanos no tienen temor de Dios, no respetan a Dios, ¿sabe lo que hay? No son sabios para hacer lo que es correcto, la voluntad perfecta de Dios, y pierden toda dignidad. No tienen integridad, no pueden tener dignidad. Es que entonces es frutos, Cristo el que nos concede. Hay frutos del Espíritu Santo y hay frutos diabólicos en la vida de los seres humanos, porque abren la puerta, han cerrado la puerta a Dios, pero han abierto la puerta al enemigo, al diablo, y son los frutos del diablo en sus vidas que, por supuesto, en la concupiscencia y en su necedad, pues brotan todas esas marranadas, porque vivimos en un mundo tan corrompido que huele, que apesta. Sin duda, esos frutos del diablo, ya desde el principio de la vida del ser humano, todos los hemos dado, como herederos de la maldición del pecado de Adán y Eva, que produjo en nosotros, como descendientes, una herencia de la naturaleza vieja, diabólica, pervertida. Y todos dimos frutos, sí. Incluso en mi caso durante 34 años, hasta que vino Cristo y cambió el árbol. Me cambió de árbol malvado. Las raíces del árbol. Me cambió de ser una cizaña diabólica a ser una vid verdadera con él, ¿no? A ser la buena semilla del Evangelio. También, Miguel. Amén. Nos injertó. Así que, claro que hay frutos de maldad, pero dice que él cambia al ser humano, pero claro, al hombre se le conoce por sus frutos. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos, por mucho que se empeñe. Y estos políticos, que son árboles malos y algunos de ellos malísimos, se empeñan en aparentar ser buenos, tienen falsa piedad. Y creen que pueden dictar leyes que dicen que son en beneficio de bondad para el pueblo. Pero por favor, no pueden tampoco dictar leyes buenas los que son malos. ¿Cómo van a dictar leyes buenas los que tienen un corazón podrido, ¿no? Y menos respetarlas? No pueden, no tienen el dominio propio para hacerlo, y tarde o temprano, pues oye, se le ve el plumero, al pavo real se le ve el plumero, y se le ve el plumero al cuervo y a cualquier pajarraco malvado, ¿no? Segunda Timoteo 1, 7 y 8, seguimos leyendo la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio
según el poder de Dios. Ahí vemos una enseñanza muy tremenda. El que no tiene dominio propio, de una forma o de otra, acaba siendo un cobarde. Siempre. La vida nos prueba una y otra vez para ver si somos valientes o cobardes. En cómo reaccionamos ante las injusticias, ante las mentiras, ante las calumnias o lo que sea diabólico. Y el que no tiene dominio propio, pues se deja engañar por su propio corazón y dice, uy, no me voy a poner en peligro, yo no me voy a arriesgar a sufrir nada, a sufrir por dar la cara, por defender la verdad, y como el cuerno del caracol se echa para atrás cobardemente y no sale en defensa de la verdad y de la justicia. No puede, porque no tiene esa valentía que da Cristo, el valiente absoluto, que no tuvo ninguna manifestación de miedo ni de cobardía ante la cruz para expiar por nuestros pecados, ¿no? Y bueno, es maravilloso, ¿no? Es que fíjate lo que dice, asume que el confesar a Cristo implica tener aflicciones, porque lógicamente el mundo no resiste y el enemigo de las almas y de Dios pues le molesta y hay un ataque, Nada más que el Señor convierte a una persona y esa persona empieza a manifestar su responsabilidad de haber conocido a Cristo y se lo dice a la familia carnal, empieza la prueba. ¿Puede esa familia ser transformada si abre su corazón a ese testimonio glorioso de su hijo? ¿O puede, en cualquier caso, si es mala tierra y no quiere de ninguna manera considerar a su hijo que ha cambiado, actuar atacándole inmediatamente? Te has metido en una secta. Es la cuestión, ¿no? O sea que tener fe en el único que puede salvarnos, que es Cristo, es meterse en una secta. Ya, pero si no eso no es tener fe en una religión, ni en ninguna agrupación humana, que sí que las hay. O sea, hay sectas religiosas, hay sectas cristianas, claro. ¿Y para qué vamos a hablar? Ya les llamaban a los primeros cristianos, decían que eran una secta, lógicamente. Pero es que además, fíjate que en otros textos dice Pablo asumir el vituperio y salir fuera del campamento, como Cristo, ¿no? Asumir a Cristo es salir fuera del campamento de este mundo. Hay que asumir eso y punto, y no hay más. Sí, eso significa valentía y entonces vas a ser probado. Así has aceptado a Cristo, ahora vas a ser probado si confiesas lo que has hecho públicamente y sufres las consecuencias de que ya eres enemigo del mundo, del rey de este mundo, Satanás. Eres enemigo del pecado y del viejo hombre que eras, y ahora pues es imperante confesar quién te cambió y quién es el que puede cambiar a los que te oigan, ¿no? Y claro, pero piensa también que aunque le acuse a uno de pertenecer a una secta significa un sector, y es que es un sector muy breve, muy escaso, el de los escogidos, porque incluso la mayoría de los cristianos que se creen hijos de Dios cobardemente callan y no reaccionan y muchísimos nunca confiesan a Cristo ni a sus familiares ni a nadie, se refugian en las cuevas religiosas dominicales pero no confiesan a Cristo. Yo creo que hoy sucede otra cosa que es peor todavía, y es querer aparentar que somos iguales que los demás y más mejores. El complejo precisamente del cristiano que ha sido tan vituperado, ahora la reacción es como querer demostrar que somos mejores, incluso que somos iguales, que podemos alcanzar ese respeto dentro de la sociedad. Lo cual demuestra que no ha habido un verdadero cambio. Claro. Esas personas han sido convencidas por el cristianismo, que no salva a nadie el cristianismo. Es que hay que asumir ese vituperio. Solo Cristo salva. Y nada más. Han sido convencidos, han sido educados, han sido, de alguna manera simpatizantes
pero no han sido circuncidados su corazón y por lo tanto no tienen dominio propio, no tienen la valentía del dominio propio como virtud del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y lo mismo que no confiesan a Jesús, porque eso supone sufrir una confrontación. Lo mismo que la derechita cobarde no confiesa que las inmundicias de la izquierda son aberrantes y que no pueden ser aceptadas ni votadas, y porque piensa que bueno, el populismo socialista tiene algo de bueno. Todo esto es puro razonamiento en lugar de lo que se llama fe. El justo por la fe vivirá, la fe viene por el oír a Cristo. Y entonces, pues decir lo que dice Cristo y punto. Esa es la verdad y toda la verdad. Y así pues, bueno, los cobardes no controlan sus actos, ni su boca, ni sus oídos. Decía Horacio, quien vive temeroso nunca será libre. ¿Nunca será? Libre. Libre, es verdad. Siempre, no hay nada. Bueno, hay el miedo hay pocas cosas que esclavicen de una manera total. Una de ellas es el miedo. El temor. El amor al dinero es la principal, esclaviza, hace esclavos a todos los sí, pero es que produce miedo a perderlo, entonces ya empieza ahí. También, no, el que ama el dinero no piensa que tiene miedo a perderlo, eso viene después. Viene después, claro. Pero bueno, pero el que ama el pecado es esclavo del pecado, o sea que en definitiva, y bueno, y el incrédulo que no quiere creer, pues es ciego con vencimiento absurdo, pero es así. Entonces nunca será libre. Íntegro significa de una pieza, unidad del ser, como la túnica de Jesús, que no se partió en pedazos para mostrar esa unicidad de la unción de Dios, de la voluntad de Dios. No tiene distintas versiones, no tiene distintas interpretaciones, que es lo que el diablo ha conseguido con las religiones cristianas, que interpretan unas esto y otras lo contrario del mismo texto, ¿no? Entonces estamos hablando de la integridad, la da Cristo a través del dominio propio, y eso es de no ser dubitativo, ¿no? Proverbios 10:9 leemos: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Sin duda, lo que siembras cosechas, y Dios está de juez y no se escapa nadie en esa ley universal. Proverbios 20:6 y 7. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Hombre de verdad es el íntegro. Hombre de verdad es el que es consecuente con las verdades que recibimos de Cristo, que es toda la verdad. El que es fiel, como Jesús aceptaba llamar a sus seguidores fieles, que tienen fe en Él y fidelidad a Él, discípulos y seguidores del camino, único camino al cielo, que es Cristo Jesús. Eso es ser hombre de verdad, hombre de verdad. Falsos hombres es lo que éramos sin Cristo, y es lo que son todos aquellos que no tienen a Cristo. Son falsos hombres y falsas mujeres. Y en algún momento de sus vidas parece que surge una chispa de oportunidad en la conciencia de darse cuenta de qué futuro, qué esperanza tienen sin Cristo. ¿Sabes que el otro día leí en un estudio médico? Dice que antes de la muerte hay como un resplandor especial en la mente del ser humano. Por eso cuando les duermen a los enfermos antes de morir, tanto les quitan esa posibilidad, como que los médicos no hablaban de Dios ni nada, pero decían que es como que hay una luminosidad mental antes de morir, ¿no? La persona recibe una revelación especial, como Dios dando una oportunidad para comprender, y ven su vida y claro, entienden que
muchas cosas espirituales. Y es Dios dando. Los médicos no decían, el estudio no decían, pero claro, tú lo miras y dices esto, ¿de dónde les va a venir esa luminosidad intelectual? Poquito antes de morir. Puede ser la última oportunidad que da Dios, como el canto del cisne, claro, antes de morir, que es el mejor de su vida, ¿no? Salmo 119, 12 y 13 dices. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahí está la madre de todos los pecados. La soberbia de Satanás es la que inoculó en Eva para llevarla a decir que quería ser Dios, ¿no? Y pues esa soberbia está en todos los descendientes de Adán y Eva, en mayor o menor escala, y también según las circunstancias que se hayan vivido cada uno, tanto familiares, profesionales, etcétera. Uno puede haber crecido más o menos en la soberbia, pero todos hijos de la soberbia. Y Dios reprende a los soberbios y a la soberbia. La soberbia precede a la caída del ser humano, siempre. Entonces no puede tener integridad el soberbio. La única manera de recuperar una integridad, una dignidad, porque no hay cosa más repugnante que un soberbio, y hace el ridículo más espantoso a cualquiera. Es curioso, otros soberbios ven la soberbia de los demás, la ven rápido, porque es lo que tienen ellos, pero y la aborrecen, claro, sin reconocer la propia. Esto es lo muy típico de esa naturaleza vieja. Pero lo curioso es eso, que no hay posibilidad de restauración sin un quebrantamiento, una cosecha de esa soberbia, para que en ese quebrantamiento, producido por Dios, lo hace como oportunidad de que pueda rectificar, arrepentirse de verdad, pedir perdón a Dios y recibir ese perdón, y después decir: Señor, ahora ayúdame a que no vuelva yo a caer en tal necedad, en tal bestialidad de amor propio y de enaltecimiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, podrá recuperar esa integridad que viene acompañada de la humildad, y después, como consecuencia de eso, la dignidad del dominio propio. Salmo 15, del 1 al 5. Ya ve quién habitará en tu tabernáculo, quién morará en tu monte santo. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aun jurando en daño propio, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Está hablando del hombre íntegro. El hombre íntegro no se asocia con los malvados, no aprueba y no calla ante el impío, ante el perverso, ¿no? Y de ninguna manera se acerca a él, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial o la luz con las tinieblas, no? Y además también está hablando de ese hombre íntegro que cuando promete algo, y usa la palabra jura porque es la promesa más categórica, el juramento, cumple, aunque eso le suponga pérdida, por haber incluso a lo mejor cometido la imprudencia de prometer algo que no debía, pero cumple. O busca la exculpación de la persona a la que prometió, y después, por supuesto, el perdón a Dios por haber prometido pues insensatamente. Pero en cualquier caso, si no,
cumple aunque le cueste perder económicamente o le cueste perder las consecuencias de su promesa, ¿no? Es decir, que lo más importante es ese cumplimiento, porque en ello va su nobleza, su integridad en juego, ¿no? Como dice Eclesiastés 5, más vale no prometer que prometer y no cumplir. Y es tremendo. Hay personas que me han prometido ayuda al ministerio, a la obra social de remar, y no han cumplido. Bueno, yo no voy a enfadarme por eso, pero esas personas tienen un problema, tienen un saldo pendiente, y eso es peligroso, porque eso, si no es arreglado, va minando la integridad de esa persona y se van acostumbrando después a prometer y no cumplir, a prometer y no cumplir, y de ahí a mentir y luego a calumniar y después a no tener ningún escrúpulo. Pues no hay tanta distancia, ¿no? Personas constantes, que no dicen hoy sí, mañana no, firmes, firmes, firmes. Eso es hombría, eso es vida de fortaleza. Una vez que tienes clara la verdad, firme, la verdad, ¿no? Estad firmes, dice, al hablar de la armadura de Dios, fortaleceos el Señor en el poder de su fuerza, y estad firmes para cuando venga el día malo y la tentación. Hombres de palabra, en definitiva. ¿Cómo puedes confiar en aquellas personas que prometen y no cumplen? No puedes confiar. Pero en personas que son de palabra, de verdad, y fieles cumplidores, que no defraudan y cumplen con los impuestos, que cumplen con todas sus deudas, que son fieles en todas sus actividades, como testimonio de su dignidad, su nobleza. Esas son las personas con dominio propio. Dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Claro, ese no tiene dominio propio. Doble ánimo significa dos almas. Eso en psiquiatría lo llaman la esquizofrenia. No sé los psiquiatras si ellos también padecen la esquizofrenia, porque ¿qué psiquiatra no tiene dos almas? Una que le va, si tiene un poco de conciencia, un alma que le dice esto es bueno, no lo hagas, y otra que le dice esto es malo, pero no importa, hazlo porque es comercialmente rentable. Y procura que no se cure el enfermo para que puedas seguir pasándole la minuta, como he conocido casos, ¿no? En ese gremio donde he trabajado 15 años. Créanme, esquizofrenia, doble ánimo, la tiene todo aquel que no tiene dominio propio, de una forma o de otra. Y parece que en la vida del ser humano hay como dos perros que están ahí obrando en el cerebro, uno el malo y otro el bueno. Ahí el yin-yang está ahí, porque viene de Satanás y de la vieja naturaleza. Entonces se debaten entre dos pensamientos. Eso dijo, ¿verdad? Aman al mundo, ¿no? Aman al mundo. Y entonces quieren las bendiciones de Dios, tienen cierto temor de Dios, pero no renuncian al amor al mundo. Dos entonces, pensamientos, doble ánimo. Intentan caminar en dos caminos, y claro, es imposible. No se puede caminar en dos caminos a la vez, solo hay un camino, que es Cristo, y no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Ese es el doble ánimo de la mayoría. No tienen dominio propio. Y por tanto van sobornando a su conciencia como pueden, calmándola, parcheando y dando satisfacción al corazón egoísta, malo. Y buscan después dar algo de satisfacción a esa conciencia buena. Y por eso pues intentan ir a cultos religiosos, intentan incluso hacer algunas buenas obras, pero no viven en una integridad, en la nobleza, en el dominio propio que da Cristo, para dar un testimonio verdadero
de lo que es Cristo en nosotros. Y al hablar de Pedro, Segunda de Pedro 2. en Segunda de Pedro 2:14 leemos: Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Está hablando de esos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores y apóstoles que en realidad pues son hipócritas, tienen doble ánimo y entonces pues acaban siendo mercaderes del templo, son vividores a costa de las ovejas y usan a las personas inconstantes, porque el inconstante es débil total en su personalidad, a no estar firme en sus convicciones. El que está con doble ánimo es presa fácil de seducir por los que son expertos, especuladores de las conciencias y de lo que es el manejo de las verdades y las mentiras, ambas a la vez. Y las seducen, y las pervierten, e incluso las llevan a ser pues cómplices y compañeros de sus inmundicias, de las inmundicias de sus instructores, de sus falsos ministros. Vaya denuncia más tremenda que hace el apóstol Pedro. Y podemos seguir leyendo en Proverbios 4:23. Entonces... No, sobre toda cosa guardada, ¿no es eso? 4:23, sí, perdón. 4:23. Sí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este es el consejo fundamental, porque cuando denunciaban a los discípulos que no se lavaban para comer, Jesús les dijo bien claramente: miren, la tentación no, la concupiscencia no viene por lavarse las manos o no lavarse las manos, sino que es lo que entra por la boca del hombre. No es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale por la boca del hombre. Porque lo que sale por la boca del hombre es lo que hay en su corazón. De lo que abunda el corazón habla la boca. Y aunque alguno pretenda controlar la boca, y no soltar lo que hay en la cloaca de su corazón, tarde o temprano revienta, porque está tan llena que revienta como un pozo de petróleo. Entonces, pero que encima, pues sí, puede ser hasta rentable esa basura, ¿no? Porque eso es lo que significa con el aceite de la muerte, el petróleo. Pero los que no quieren el aceite del cielo, del olivo celestial, el aceite de Cristo, que es el olivo santo, el aceite de la unción del Espíritu Santo, pues se agarran al petróleo. Bueno, pues que con su pan se lo coman, porque la ruina está asegurada. En cualquier caso, pues el consejo es impresionante. Sobre toda cosa, lo principal, guarda tu corazón, porque de él mana la vida o la muerte. Ahí está el centro, en los deseos de nuestro corazón, que en realidad no es el músculo lo que simboliza eso. El corazón simboliza como que es el centro de nuestro cuerpo, pero el centro de nuestro cuerpo está en el hipotálamo, está en la silla turca, donde se sienta la glándula pineal, que es la que usa el cerebro para ejercer nuestra voluntad, para que movamos una mano, para que hablemos, para todo. Si no se sienta en esa silla turca, en ese tronito, Cristo, pues todo aquel que pretende gobernarse a sí mismo es una ruina, un fracaso total. Lo intentará en su orgullo una y otra vez, lo intentará con religión y fracasará una y otra vez, porque solo Cristo puede gobernar sabia, santa, justamente, y llevarnos a vivir en el gobierno de nuestro ser por nuestro dominio propio, por nuestra conciencia. Y qué hermoso, pues hay que guardar el corazón. ¿Dónde? ¿Dónde lo guardamos? ¿En el armario? Como hacen los
los ortodoxos en meter la Torá en el armario, porque ahí está su corazón, en la Torá, o como hacen los católicos, meter el cáliz con las hostias en el sagrario, donde guardan en el culto, en el local de culto dominical, ahí guardamos nuestro corazón, donde en el trabajo, en la familia. Madre mía, qué desastre. Guardemos el corazón en las manos de Jesús. Es curioso que cuando observas una intervención quirúrgica de un trasplante de corazón y lo sacan de un cuerpo para llevarlo a otro, lo llevan en las manos, con guantes, pero en las manos, así, para llevarlo a la pequeña nevera y ponérselo otra vez al otro, y lo sacan de la nevera con las manos, para llevarlo ahí, porque no quieren otra manipulación. Y nuestro corazón está perfectamente guardado en las manos de Cristo, en su voluntad. Hágase tu voluntad, es el Padre nuestro. Venga a mí tu reino. Y ya está. Y Él es fiel, y Él lo guarda, y no se corrompe, y no se infarta, y no se contamina. Si perseveramos en decirle cada día, guarda mi corazón, Señor, porque no me fío de Él, no me fío de mi propio corazón, porque es más engañoso que todas las cosas. Y podemos seguir leyendo en esa obediencia a Dios. Primera de Reyes 9, 4 y 5. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Bueno, está hablando a Salomón y le da la promesa de que lo mantendrá firme en el reino, en su trono, como quiere mantenerte a ti firme en el trono de tu vida, de tu familia, aunque Él reine contigo. Pues, ¿y cuál es? Pues, ¿cuál es la condición? La causa y el efecto. La condición, la causa es obedecer. Y para eso también decir, Señor, ayúdame a obedecerte, porque si no, no voy a poder. Y Él te ayuda. Y después la promesa de la bendición, como la de Salomón. No, ese es el tema, ¿no? Obediencia. No quiere, Señor, sacrificios, ritos, religiones, fiestas. No, bien claramente, la obediencia agrada a Dios más que ningún otro sacrificio. Como es lo que más agrada a un padre de familia, que sus hijos le respeten, le obedezcan. Imagínate también que le obedezca a su mujer, como está pues claramente indicado por la voluntad de Dios, pues el hombre es cabeza de la mujer. Pues fíjate si eso le agradará al marido, ¿no? y al padre. Pues eso solamente viene de la gracia de Dios en aquellos esposos y padres que obedecen a Dios. Entonces viene la gracia de Dios para que les obedezcan también, ¿no? Éxodo 35:10 dice así: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahvé ha mandado. Si obedecer a Dios es la fuente clara de todas las bendiciones, pues es que es lo inteligente. Y todo lo que las cosas que Él nos manda, si lo obedecemos somos sabios de corazón, no perversos corazones, sino corazones que han sido transformados, regenerados en la iluminación de Cristo, en la revelación de Cristo y con la sabiduría de Cristo. Entonces dirás que, bueno, ¿cómo no voy a hacer las cosas que me diga el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, mi Salvador, Señor, y absolutamente sabio? Pues ¿cómo no las voy a hacer? Pediré ayuda para hacerlas, lo que haga falta, pero es prioridad absoluta. Y así podemos leer en Deuteronomio 4:40. Deuteronomio. Sí. Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da para siempre. Obedecer
Y entonces resulta que Dios te da larga vida. Es Dios quien da la vida y la quita, quien la alarga y quien la corta. Y salud y provisión de todo lo necesario, protección, provisión. Es que paz, ¿de dónde viene todo eso? Del Señor a los que quieren obedecerle con todo su corazón. Y bueno, pues obediencia del dominio propio con los ojos. Proverbio 4:25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Así que cuidado con los ojos, hay que cerrarlos y abrirlos, cerrarlos y abrirlos. Nos ha dado esa facultad. Miren lo recto y lo que no es recto, ¡pum!, cerrar. Proverbios dice después, 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos de los hombres nunca están satisfechos. Cuidado, porque el ojo es insaciable, no para, igual que la mente, pum, pum, pum. Pues alerta, velando, que no miremos lo que no debemos de mirar, no vaya a ser que te quedes enganchado, como alguien que vio una vez, me dijo que vio pornografía y 20 años enganchado, como un loco a la pornografía asquerosa. Proverbio 29:12. ¿Proverbios 9 o 29? No, Proverbios 29:12. Perdona, entonces yo tengo el 9, espera. Ya lo busco. Proverbio 29:12, pues vamos a hablar dominio propio con los oídos. Cuidado con lo que oímos. Tapón para lo que no tenemos que oír. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Fíjate tú, cualquier gobernante que se deje seducir por la mentira, la calumnia, resulta que pervierte después a todos sus súbditos, que van a acatar lo que diga por miedo, por cobardía, y van a acatar y se van a hacer cómplices de la calumnia y de la mentira de su gobernante. Esto es lo que está pasando. Díganles a los seguidores de los tiranos que sabiendo las mentiras de sus jefes, si las acatan o no. A callar y aplaudir. A callar y aplaudir. Y bueno, seguimos leyendo sabiduría, dominio propio con los oídos en Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Sí, bueno, hay que tener dominio propio con el gusto, con el banquete, con la comida, en fin, podemos hablar de muchas cosas, pero proverbio, o sea, dominio propio con la boca, porque por la boca muere el pez. Y dice así la 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Exactamente, y menos de dominar por los sentidos, ¿no? Y bueno, Spurgeon fumaba en pipa, pero cuando realmente tuvo convicción de que no era buen testimonio, aún sin saber que era perjudicial para su salud, por el testimonio lo dejó para no dar ocasión y no provocar a otros a que se volvieran fumadores, ¿no? Sí, el que domina su cuerpo, domina su alma, es un héroe, es un héroe. El que domina su cuerpo y su alma es un héroe hoy día. Y esos son los héroes que produce la fe de Cristo, que produce el poder de Cristo por su Espíritu. Y quien cede a sus pasiones se esclaviza sí o sí. Las pasiones ciegan, producen compulsivos esclavos que no pueden después librarse, ¿no? Vivamos con una autocrítica constante, velando y orando, vigilando siempre. Decía Balmes, solo la inteligencia se examina a sí misma. Y por eso tengamos la voluntad firme. Las voluntades se traducen en discursos, a veces. Las fuertes se traducen en actos. Esa es la diferencia. Lo ordinario es que nos dañemos al hacer nuestra propia voluntad.
las voluntades débiles se traducen en discursos, charlas, las fuertes en actos, rectificaciones. Por eso el arrepentimiento es la mejor actitud del sabio. Porque hombres es equivocarse o caer en el error, pero de sabios es rectificar. Ese es el Evangelio de Jesucristo, arrepentíos, ¿no? Y decía Teresa de Jesús, lo ordinario es que nos dañemos al hacer nuestra propia voluntad. Eso es lo ordinario, es lo que sucede en el uso de nuestro libre albedrío. Y ahí ese es donde no perdemos el dominio propio. Pero si hacemos la voluntad de Cristo, pues Él nos da el dominio propio. Juan 7, 17 y 18 dice así. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Está bien claro que conocer a Dios, entender, es para aquellos que desean conocer, entender y saber y experimentar la justicia de las revelaciones de Dios, de la naturaleza de Dios. Y bueno, Gandhi decía, la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad. Es la voluntad lo principal. Si nuestra voluntad es contra el mal, porque amamos a Dios, a Cristo y al prójimo, si es contra el mal, entonces esa voluntad el Señor le da fuerza para vencer la tentación y no caer en el mal, ¿no? Y bueno, podemos terminar con 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vamos sin incertidumbres. No de ninguna manera miremos atrás al mundo como la mujer de Lot, porque tenía allí su corazón. Donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Si el mundo es el tesoro del hombre, pues ama al mundo. Pero el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si el tesoro de nuestro corazón es Cristo, entonces Él nos fortalecerá, nos hará crecer en nobleza, en integridad, en sabiduría, en dominio propio, para ser transformado cada día más y más a su imagen y semejanza, ser perfeccionado hasta que nos haga perfectos como Él es perfecto. Porque eso es lo que dice en su voluntad, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dominio propio en Cristo Jesús y libres de toda mentira y de toda esclavitud de la boca, de los ojos, de los oídos, del vientre o de la mente, del corazón podrido, viejo, de la naturaleza heredada, libres para vivir con los latidos del corazón de Cristo, que expresan su voluntad perfecta. ¿Quieres hoy pedirle a Jesús que te dé ese dominio propio, que te saque del doble ánimo, que te afirme en su roca, en sus verdades eternas? Pídeselo. Vamos a orar por ti. Oramos. Gracias, Señor. Señor, gracias que un día en tu misericordia nos injertaste en tu olivo perfecto, en tu santo olivo, Señor, y tú nos daste tu aceite, tu Espíritu Santo cada día. Llévanos hasta la meta, Señor, en santidad, en fidelidad, y que tus frutos y tus dones, Señor, se manifiesten en tu iglesia, en nosotros. Gracias, Señora. Sigue tocando corazones, sigue abriendo las mentes, quitando el velo, Señor, que oscurece las mentiras del enemigo, Señor, y
Ayúdanos a dar olor grato para ti y también para los que son de ti, Señor. Gracias. Obra, Señor, en las mentes, en los corazones, y que tu salvación se derrame, Señor. Se derrame sobre este planeta. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Y bendice, Señor, a todos los que han oído este programa y obra en ellos. Que esta semilla, Señor, sea fructificada por tu Espíritu, para la gloria de Cristo. Gracias por habernos acompañado y hasta el próximo programa. Si Dios quiere. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.